Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por el medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia una vez más nos permites poder usar estas ondas radiales para poder llegar a lugares y hogares que de otra forma sería imposible, con el único propósito de presentar tu palabra. Pedimos que tu Ruach siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos esté en nuestra sintonía, y que sea realmente de bendición para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que de nuevo puedan estar en nuestra sintonía radial, quiero dar las gracias a todos aquellos que de una manera directa o indirecta por medio de internet a través de la web, agradecemos a todos ustedes por sus oraciones y deseamos que todo cuanto vamos a compartir sea realmente de bendición. Y prosiguiendo ya con el desarrollo del primer tema, que fue en el principio, estuvimos analizando quién realmente fue el creador de los cielos y la tierra. Y estuvimos comparando verso con verso, siguiendo los consejos que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, como hacían supuestamente los bereanos. Pudimos llegar a entender que fue el mismo Hijo, el Verbo, la Palabra, el verdadero creador de todas las cosas visibles e invisibles, porque Él era la misma imagen del Padre. Era la voz audible del Padre. Y entendiendo que fue el Hijo el autor material de la creación, vamos a seguir estudiando para que podamos llegar a entender también algunos aspectos que hallamos en esta misma creación. Y seguimos con el capítulo 1 del libro de Génesis, y en esta ocasión vamos a centrarnos en los versos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, que son los diferentes 6 días de la creación, y que terminan con la misma frase, terminan con la misma expresión. Cuando Elohim termina de hacer el primer día de la creación, el verso 5 nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Otras versiones dice, y fue el anochecer y la mañana un día. Y así nos dice el verso 8, el 13, el 19, el 23, el 31, y fue la tarde y fue el anochecer y la mañana un día. El día comienza bíblicamente hablando al anochecer, a la puesta de sol, no a las 12 de la noche. Bíblicamente hablando, el día comienza a la puesta de sol y perdura la puesta de sol de ese día. Pero en ningún momento usted va a hallar en la Sagrada Escritura que el inicio del día sea a las 12 de la noche.
Y antiguamente las horas del día eran también contempladas a partir del surgimiento del sol. Esas horas de sol tenían un número de horarios, como lo podemos ver en Mateo capítulo 20, donde nos habla acerca de este periodo de tiempo en el cual debiéramos de considerar. Mateo capítulo 20, versos 1 y 2, en palabras del mismo Yeshua, nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió por la mañana. No dice a qué hora. Salió por la mañana. Ya había salido el sol. Verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Nos sigue diciendo el verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Cerca de la hora tercera del día. ¿A qué hora se puede considerar hoy que era cerca de esa hora tercera del día? Como hemos mencionado antes, en los tiempos antiguos, las horas comenzaban a contarse desde la salida del sol, desde el amanecer. Es evidente que la hora tercera del día serían más o menos las 9 de la mañana de las horas que conocemos nosotros hoy. Me voy haciendo entender, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. Antiguamente, las horas se contaban desde el inicio del sol, desde el surgimiento del sol, desde el amanecer. A partir de ahí, de acuerdo a las estaciones del año, comenzaban a contarse las horas. En la primavera, el día comienza a alargar y en el otoño también va acortándose el día de una manera más prolongada. Y el invierno es más corto el día que la noche. Por tanto, debemos considerar aspectos que hallamos en la Sagrada Escritura. Cerca de la hora tercera del día, cerca de las 9 de la mañana de hoy, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Sigue diciendo el verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Cuál entonces sería consideradas hoy las horas sexta y novena? Si la hora tercera del día es a las 9 de la mañana, la hora sexta sería las 12 del mediodía que conocemos hoy, y la hora novena, las 3 de la tarde que también conocemos hoy. Pero debemos tener en cuenta que la tarde que conocemos nosotros hoy no es la tarde bíblica, porque la tarde bíblica era al anochecer, cuando ya se ponía el sol. ¿Me explico? Veamos lo que nos dice el verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, es decir, saliendo ya cerca de las últimas horas del día, la hora novena es a las 3 de la tarde de hoy, la hora 11 sería a las 5 de la tarde. Hay momentos del año en que el sol se pone a las 6 de la tarde, y hay momentos del año que el sol se pone a las 8 y pico de la tarde. Por lo tanto, la hora 11 representa que podría ser hoy alrededor de las 5 de la tarde que nosotros conocemos. ¿Vamos entendiendo? Esos eran los tiempos, las horas que el Creador tenía establecidas para su pueblo. Las horas del día. La noche
el periodo nocturno, que variaba de acuerdo también a las diferentes 4 estaciones del año. El tiempo de la noche se llamaba vigilias, y cada vigilia 3 horas. 4 vigilias, 12 horas. La primera vigilia, las 3 primeras horas del anochecer. La segunda vigilia, después de la tercera hora. Y así hasta el amanecer. Hemos visto, hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en nuestra sintonía, cómo el sistema greco-romano echó por tierra esta creación del Creador del universo. Él creó los días desde la puesta de sol a puesta de sol. El sistema greco-romano que nos gobierna hoy cambió el inicio del día, y en lugar de ser de puesta de sol a puesta de sol, el mundo comienza a guardar el día nuevo a partir de las 12 de la noche. Antiguamente también los meses comenzaban en la luna nueva. Cuando se veía el pequeño perfil lunar a la puesta de sol por el oeste, ahí, en ese pequeño perfil lunar, daba inicio a un nuevo mes. Y el año, de acuerdo como lo vamos a seguir estudiando posteriormente, el año anteriormente comenzaba en la misma primavera, en la primavera del hemisferio norte. Marzo, abril, después de la primera luna del equinoccio vernal, que tiene lugar el 20 o el 21 de marzo. A partir de esa fecha, cuando surgía el pequeño perfil lunar después de la puesta de sol, recuerden, después del 20-21 de marzo, el pequeño perfil lunar indicaba en la primavera el inicio del año. Jamás, en ningún lugar de la Biblia, usted va a encontrar que el inicio del año tenga lugar el día 1 de enero, en pleno invierno del hemisferio norte, y usted debe de entender también qué significa el mes de enero y a quién se le estaba dando honor en ese mes llamado de enero. Es evidente, hermano y hermana, que el sistema greco-romano, de acuerdo a Daniel capítulo 7, verso 25, que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ha cambiado todas las cosas que tienen que ver con el plan de la salvación. Ha cambiado tantas cosas que hoy deberíamos de estar cuestionándonos y preguntar qué es lo que el sistema romano, el cuerno pequeño, la Iglesia Católica Apostólica Romana en sus momentos hizo y lo que está pensando realizar todavía hoy con la imposición del domingo como día de familia a nivel mundial. En la creación tenemos muchas cosas que debemos considerar. La primera de ellas, como hemos estado compartiendo, es el origen de los días, el origen de los meses, el origen de los años. Todo eso está ahí. En el capítulo 1, como estamos analizando, en el verso 14 leemos: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El sol y la luna fueron puestos, hermano y hermana, por ese gran Creador para que sirvan de señales
para las estaciones, para días y para años. Y el sistema romano echó por tierra la creación al poner el surgimiento de cada día a partir de las 12 de la noche. El inicio del mes, no importa el día 1 sea lo que sea, no importa el sistema lunar, no importa nada, cambió totalmente el calendario, cambió totalmente los tiempos del Creador y puso sus tiempos, cambiando los tiempos asignados y poniendo en su lugar festividades y tiempos y días de origen totalmente pagano. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Vamos a analizar ahora 3 pasajes bíblicos que nos confirman que a la puesta de sol es el nacimiento de un nuevo día. El primero lo hallamos en Levítico capítulo 23, verso 32. Nos dice así la Sagrada Escritura: Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Como hemos mencionado antes, en otras versiones dice atardecer, anochecer. Por lo tanto, la fiesta solemne que hacía referencia a este pasaje en concreto, nos dice de tarde en tarde, de anochecer a anochecer, será vuestro día de reposo. Veamos otra cita que hallamos en Jueces, capítulo 14, verso 18. Nos dice así: al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese. No está haciendo referencia al séptimo día de la semana, no. A la historia de este caso en concreto. Una historia de 7 días. En el último de esos días, antes que el sol se pusiese, antes que finalizase el séptimo día, es evidente, hermano y hermana, que, de acuerdo a la Escritura, el día comienza y termina a la puesta de sol. Nehemías, capítulo 13, verso 19. Nos dice también lo siguiente. Nehemías, capítulo 13, verso 19, leemos: Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, estaba ya poniéndose el sol, a las puertas de Jerusalén, antes del día de Shabbat, antes del día de reposo, cuando se estaba oscureciendo, cuando el sol estaba declinando, cuando el sol estaba ya a punto de desaparecer, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, antes del día de Shabbat, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, hasta después del día de Shabbat. ¿Cuándo? Hasta después de la puesta de sol.
Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, hay algunos que ya entendemos que el día comienza y termina a la puesta de sol. No hay un horario fijo para decir el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. No. Comienza y termina con la puesta de sol, teniendo en cuenta que cada estación del año el día se acorta o se alarga, y de tal manera la puesta de sol también varía en un lugar a otro. El día comienza y termina en la puesta de sol, y debemos ser conscientes, si queremos salir de los engaños de Roma, debemos ser conscientes y empezar ya a tomar conciencia de aquellas cosas que poco a poco, paso a paso, podamos ir entendiendo de la Escritura para salir de los engaños de la Babilonia moderna y escuchar el llamado: salid de ella, pueblo mío, salid de todas las confusiones que las iglesias, asambleas, congregaciones, ministerios, grupos independientes en su mayoría, siguen todavía con algunas de las enseñanzas heredadas, la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En los versos 10, 12, 18, 21 y 25 de este primer capítulo del libro de Génesis, nos dice la Sagrada Escritura: y vio Elohim que era bueno. Y cuando ya había finalizado prácticamente la creación, hallamos en el verso 26 algo muy importante. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. El verbo hagamos, en esta expresión, denota una pluralidad de personas. Es decir, alguien está conversando con otra persona. No es simplemente algo singular. Si fuera una persona sola, diría: voy a hacer al hombre. Sin embargo, la Escritura nos dice: hagamos. Hagamos significa más de uno. Y debemos entender quiénes eran los que estaban en ese diálogo, en esa conversación, cuando dice el autor del libro de Génesis, Moisés: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como estuvimos desarrollando nuestro anterior tema, el primero de ellos, que denominamos en el principio, pudimos ver a través de la Escritura, comparando verso con verso, que aquel Elohim que había creado los cielos y la tierra fue el mismo Hijo, como estuvimos compartiéndolo en Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses 1, verso 16 y Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. El Padre habla con el Hijo. El Padre es el arquitecto y el Hijo es el constructor. El Hijo fue la voz audible del Padre, la imagen del Elohim invisible. El Padre le dice al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sigue diciendo el verso 27. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Pregunto, hoy, en este tiempo que vivimos,
El hombre tiene la imagen del Creador. El hombre de hoy tiene la imagen, el carácter del Creador. Muchos dicen que somos hijos de Elohim. Lamentablemente, la mala interpretación de la Escritura nos llega a hacer creer lo que en realidad no es. Adán y Eva, cuando fueron creados a imagen y semejanza de Elohim. Seres perfectos, seres que no había pecado en ellos, porque fueron creados a imagen y semejanza de Elohim. Después de la entrada del pecado, el hombre dejó de ser a imagen y semejanza de su Creador para convertirse en la imagen y semejanza de un Adán, de una Eva pecadoras, y por lo tanto perdimos la imagen del carácter de Yeshua, y para eso vino nuestro Creador a la tierra. Para eso vino Yeshua, dejando su trono de gloria, vino aquí a esta tierra, tomó nuestra naturaleza carnal. ¿Para qué? Para revelarnos el carácter del Padre, para desenmascarar el carácter de Satanás y revelarnos el carácter del Padre. Él vino para restaurar en el hombre, vino para restaurar en ti y en mí, si se lo permitimos, la imagen, el carácter que tenía Adán antes de la entrada del pecado. Eso es lo que Él desea restaurar en ti y en mí, hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía radial. Decir que nosotros, pecadores, somos hijos de Elohim, no es verdad. Un hijo de Elohim no puede ser pecador. Un hijo de Elohim es aquel que ha sido restaurado, que habiendo sido un tremendo pecador, ahora por la gracia de Yeshua, morando en ti, morando en mí, morando en nosotros, hayamos dejado la carga del pecado, hayamos dejado la esclavitud del pecado, hayamos dejado de ser esclavos de Satanás, para convertirnos en hijos de Elohim, tal como lo hallamos, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3. Ahí nos habla la diferencia que hay entre el hijo de Elohim que no practica el pecado y aquel que sigue cometiendo pecado. La evidencia es clara, hermano y hermana que me escuchas. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Y en esa condición de lealtad, en esa condición de amor, el que antes habíamos sido tremendos pecadores, como Juan, hijos del trueno, ahora por su gracia, por su misericordia, de ser esclavos de Satanás por causa del pecado, ahora amamos a quien dio su vida en el madero por ti y por mí, le amamos a Él, guardamos sus mandamientos, y en esa perfecta relación de amistad, de amor, entre el pecador y nuestro Padre Celestial, a través de nuestro único abogado y mediador, su Hijo amado, nuestro único consolador, porque no hay un tercer Dios, ni hay otro consolador que no sea el mismo abogado y mediador. El pecador puede ser restaurado a esa imagen, a ese carácter que tenía Adán antes de la entrada del pecado. En la primera epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Si me amas, guarda mis mandamientos. Capítulo 14, verso 15 del Evangelio de Juan. Y en esa condición de amar, dice, y si alguno hubiere pecado, si alguno cometiera algún pecado, no que el pecado fuera una cosa sistemática, hoy peco, mañana peco, sigo pecando, sigo cayendo, sigo justificándome. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. Es en esa condición, es en ese binomio, en esa relación de amor del pecador para con el Creador, porque Él nos amó a nosotros primero, hasta el punto que dio todo lo que Él tenía para redimirnos de la esclavitud del pecado. Dio a su Hijo unigénito a riesgo de perderlo. Por amor a ti, por amor a mí, dio todo lo que tenía, dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a riesgo de perderlo, lo dio por amor a ti y por amor a mí, para que pudiéramos obtener la vida eterna. Y nos sigue diciendo el verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cuántos dicen hoy que conocen a Yeshua? ¿Cuántos dicen, no, yo conozco a Yeshua, yo conozco a Jesús, yo conozco a Cristo, yo lo tengo en mi corazón, yo le amo, Él me ama, Él me guía, Él me dirige? ¿Será verdad? ¿O serán también cantos de sirena? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, y en esos mandamientos no entran solamente los 10 mandamientos que nos han enseñado, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. En la palabra y expresión mandamientos entran todos los mandamientos que fueron recordados a Israel en el monte del Sinaí. Entran los 10 mandamientos, entran las fiestas solemnes, entra la correcta alimentación, entra la no trinidad, entra el verdadero nombre, y es en esa condición que nosotros podemos formar parte de su pueblo, porque dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Y volviendo a 1 Juan capítulo 2, verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Voy a meditar un poquitín, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, con esta palabra, con esta frase, con este mandamiento, con este verso. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Muchas veces tomamos este pasaje y se lo damos a aquellos que vemos que están violando cualquier otro mandamiento de la ley. Sobre todo aquellos que por ignorancia o por lo que sea, están violando el 4º mandamiento y están guardando el día del venerado Señor Dios Sol, domingo, como día de descanso. Y a veces se lo decimos a ellos para que ellos vean el error. Y me parece muy bien. Pero ¿qué sucede cuando uno después entra a la iglesia? ¿Qué es lo que está oyendo dentro de la iglesia? Después se dice que somos pecadores, que la ley no se puede guardar, que cuando venga Cristo seremos transformados y que entonces dejaremos de pecar. ¿Será eso verdad según lo que dice la Escritura?
¿O será que Satanás está usando a esas personas para echar por tierra el poder del Evangelio, el poder para que el pecador pueda ser restaurado antes de que termine el tiempo de gracia en una nueva criatura para que pueda ser sellado para la vida eterna? Debiéramos tener mucho cuidado con las predicaciones suaves, livianas que hoy, desde los púlpitos, están adormeciendo a la mayoría de las feligresías en todas las iglesias, congregaciones y asambleas que puedan haber. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La palabra de Elohim no justifica al pecador. La palabra de Elohim es como un toque de atención para que precisamente el pecador, tú y yo, podamos reconocer nuestra triste condición, podamos ver delante de la ley que somos pecadores, que estamos transgrediendo a cualquier mandamiento de la ley, para que al contemplar nuestra transgresión, sintamos deseos de ser nuevas criaturas y permitamos que el verdadero espíritu de Yeshua, el espíritu de verdad, el ruach de verdad, quebrante nuestros corazones endurecidos por el pecado y seamos nuevas criaturas para la honra y la gloria del Creador del universo. En este tiempo que vivimos, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, con todo mi amor, debemos preocuparnos de nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor, porque estamos escuchando cánticos de sirena que lo único que hacen es adormecernos para que termine el tiempo de gracia y finalmente estemos todos perdidos. Pablo, en su carta a los hebreos, y en esa misma carta que te llega a ti y a mí, nos dice en el capítulo 10, versos 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, versos 26 en adelante, nos dice, porque si pecaremos voluntariamente. ¿Oímos bien, hermano y hermana? ¿Oímos bien, amigo y amiga? Porque si pecaremos voluntariamente, si seguimos justificando con nuestros defectos de caracteres, si seguimos justificándonos porque somos pecadores, si seguimos cayendo hoy, mañana, pasado mañana, y seguimos justificándonos, y seguimos pecando de una forma voluntaria, nos dice el apóstol Pablo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que dice a continuación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál será la sentencia para aquellos que sigan pecando de una forma voluntaria después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Después de haber entrado tú a una iglesia donde diga que esta es la iglesia verdadera, ¿qué va a suceder con tu vida? ¿Qué podrá suceder con mi vida si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de decir que hemos aceptado a Yeshua, a Cristo, como nuestro Salvador personal, decimos que le amamos? ¿Qué pasará con tu vida y con mi vida si seguimos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Hoy los cánticos de sirena que tanto están anunciando desde los púlpitos están haciendo que la feligresía quede adormecida con esos cánticos de sirena,
que en lugar de despertarlos del sueño de la muerte, siguen roncando plácidamente el sueño de esa muerte que los va a llevar a la muerte definitiva y eterna. La Sagrada Escritura, las buenas nuevas, el Evangelio eterno, tiene poder, hermano y hermana que me escuchas. Yahshua tiene poder para restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que perdimos por causa de la entrada del pecado en el jardín del Edén. El mismo autor del libro de Hebreos, Pablo, en su carta universal a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, nos dice: porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando ese poder sea una realidad en tu vida y en mi vida, Yahshua habrá restaurado en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán tuvo antes de la entrada del pecado, para entonces tener el carácter que Adán tenía, y de haber sido hijos esclavos de Satanás, ser ahora hijos e hijas de Elohim para la honra y la gloria de su nombre. Este es el poder de las buenas nuevas, hermano y hermana que me escucha. Este es el poder que nos quieren ocultar. Pablo dice, porque el Evangelio es poder. ¿Poder para qué? Poder de salvación. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de las buenas nuevas, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío, primeramente, y también al griego. El Evangelio, las buenas nuevas, la vida de Yahshua, tiene poder para restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán tenía y que perdió por causa de su desobediencia. Para eso vino nuestro amante Salvador, hermano y hermana que me escucha. Para eso vino. Para restaurar en ti y en mí el carácter que Adán recibió del mismo Creador, cuando después de haber sido formado del polvo de la tierra, hallamos en Génesis capítulo 2, verso 7 lo siguiente: entonces Yahweh Elohim, entonces Elohim Aleph Taf, entonces Yahweh Hijo, porque fue el Hijo el autor de toda la creación, fue el Hijo, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice a continuación Moisés? Sopló. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en la nariz de Adán. El soplo de Yahshua en la nariz de Adán representaba que era el aliento de vida, el carácter de Yahshua, la vida de Yahshua, su carácter, su mente, porque fue creado a su imagen y a su semejanza. Y concluyo la reflexión de hoy con Génesis capítulo 1, verso 31. Después de haber hecho toda la creación, y después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, nos dice el verso 31 de Génesis capítulo 1, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Antes era, y vio Elohim que era bueno, ¿verdad? Al concluir cada creación. Pero ahora, cuando concluye toda la obra, y había hecho la obra maestra de la creación, crear al hombre
a su imagen, a su semejanza. Ahora Moisés, bajo inspiración divina, dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y contra esto vamos a estar analizando lo que tenía que hacer Lucifer para echar del hombre la imagen, el carácter de su creador y poner el carácter de Satanás en la raza recién creada. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos permites seguir presentando porciones de tu palabra. Pedimos la presencia de tu Ruach, para que tú sigas sensibilizando cada corazón que en estos momentos puedan estar en sintonía o escuchando estos temas posteriormente, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en cada uno de nosotros y seamos restaurados a tu imagen, conforme a tu voluntad, contemplando a tu Hijo levantado en el madero, porque es contemplando como podemos ser transformados para la honra y la gloria de tu nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición, y pedimos, Padre, que tu Ruach siga sensibilizando nuestras vidas para que podamos sentir cada día más nuestra necesidad de estar cerca de ti, para que seas tú quien nos guíes y quien nos dirijas. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de Yeshua de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y concluimos ya recordando nuestras vías de comunicación. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Hasta nuestro próximo programa, en esta misma emisora y a esta misma hora, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.